¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? A ver, Bueno, primero, ¿cómo están? Vamos a tomar asistencia. A ver. Un favor, si alguien tiene el cronograma del curso, o bueno, mejor dicho, el cronograma del periodo de este ciclo, si me lo puede enviar a mi número, por favor, para saber exactamente. Ah, muchas gracias. Pues ya, estamos bien, entonces. Listo. Ya, a ver, vamos a tomar asistencia, ¿ya? Aborto Segarra, Alfaro Revilla, presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Aruanca, Presente, Miss, buen día. ¿cómo estás? Bien, buenos días. Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chambilla Medina, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa Torres, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Espíritu Celaya, Meléndez, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Mori, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Muñoz Chocata, Mm, Presente, Miss. muy bien. Pereira Galindo, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Príncipe Aro, Luis Yunca, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Saboya Cachique, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Sarmiento Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vela Jiménez, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Listo, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Alguien falta, por favor? Profesora Espíritu Celaya, Ah, ok, disculpe. muy bien. Muy bien, Espíritu. ¿A qué fiesta te has ido, Espíritu, que hasta hoy día siguen celebrando? Aburto. Aburto está. Bien, ahí con la música. Muy bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Nosotros habíamos trabajado lo que era, a ver, un momentito, acá tengo la información.
Ya habíamos trabajado lo que era la vía oral, sublingual, tópica, ¿no es cierto? Ahora nos tocaba trabajar la vía, estábamos trabajando, si no me equivoco, la vía oftálmica. A ver, me confirman por favor. La vía oftálmica, ótica y nasal. ¿Hasta dónde habíamos? En oftálmica nos habíamos quedado, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces. Vamos a compartir. Que su compañera Aruanca había expuesto el día viernes. A ver, ¿dónde está? Listo. Así que aquí está. Listo. Desde que se me olvide. Si no, se me pasa. No, sí, justo estoy verificando, no se preocupen, lo de las exposiciones, para que no se quede. A ver, ya expuso Aruhuanca. Meléndez, te toca lo que es la vía vaginal. A ti te toca Muñoz, la vía inhalatoria. Sí, hasta ahí nomás, porque después falta. Faltan entonces mis compañeros. A ver, Meléndez, ¿tienes tu diapositiva o tienes tu exposición? Porque a ti te tocaba, ojo, el 8 de mayo. Ya estamos una semana después, antes de que empiece mi clase. A ver, Meléndez, a ver, Muñoz. Miss, ¿me lo puedes compartir? Te voy a enviar en tu personal, Miss, mi Ya, diapositiva. rápido, rápido, hija.
Bien, bien, Miss. A ver, veamos eso. Meléndez me has enviado mal porque el enlace tiene que aparecer en celeste. Por más que tú le haces clic, no aparece. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, y ese mismo es Miss. Wow. ¿Se puede compartir así en celular? Yo mismo. Si no se puede. Y que puede compartir. A ver, espera.
Mis, como no puedo compartir así, nomás voy a hacer mi diapositiva, voy a exponer mis. Un ratito Meléndez se está abriendo aquí mi computadora.
Y ahora sí. Muy bien. Gracias, hija. Gracias, Bella. Este es verdad, Meléndez. Sí, Miss. Ya. Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. Ya. Me toca exponer final. Le has puesto tan rápido las animaciones, hija. Así nomás, ya. Vamos. Ya, ya. A ver un ratito. Y ahora sí. Ya. La vagina, no, vía vagina. No. La vagina es un conducto fibromuscular elástico, ¿no? Que forma parte del aparato reproductor femenino y extienden desde la vulva hasta el cuello uterino o cervix, ¿no? Su abertura puede estar parcialmente obturada por una membrana llamado IGNE. La vagina permite la relaciones sexual y parto, además canaliza el flujo menstrual que ocurre periódicamente como parte del ciclo menstrual, ¿no? Y a siguiente diapositiva. Ya como puede ver la imagen, ¿no? La vagina, ¿no? Es trompa de falopio, ¿no? Ovarios, como útero, ¿no? O sea, como le ves que cervix, la vagina y la vulva, ¿no? Gráfico del aparato genital femenino. ¿No? Y la siguiente diapositiva. Cuidado de la vulva y vagina, ¿no? Como puede ver, lavarse con agua y jabón especial para el higiene íntima, ¿no? No usar el mismo jabón que se emplea en la ducha para el resto del cuerpo, ¿no? Una vez al día, ¿no? Es muy importante que la zona genital no esté húmeda para evitar infecciones. El secador de mano tras el lavado de la zona, ¿no? Y siguiente, como ves, no, higiene íntima, ¿no? ¿Por qué es tan importante eso? Se trata de cambiar hábitos de varios preocupados, ¿no? De varios. Deberían preocuparnos cuidar esa zona diariamente. No debes en cuando, ¿no? ¿Cómo debe hacer esa limpieza y cuidado, ¿no? Debe lavarse siempre las manos antes de entrar en el baño, ¿no? Debe bañar la zona genital todos los días,
¿no? Debe limpiar siempre de adelante hacia atrás, ¿no? Usa jabones íntimos, no duchas vaginal, ¿no? Y cómo escoger el jabón íntimo adecuado, ¿no? El que, el que contenga lactoserum o una sustancia que prolonga en el efecto protector de limpieza, ¿no? Preferiblemente formulado por el médico, ¿no? Un médico puede, no puede decir qué jabón podemos utilizar, ¿no? Y cómo administrar un medicamento en la vagina. Los medicamentos, sus supositorios o tabletas vaginales, ¿no? Se introduce en el cuerpo a través del canal vaginal en la medida del posible, ¿no? Se puede utilizar un aplicador y si es necesario un lubricante como vesila de líquido, ¿no? O sea, como le ves en la imagen, ¿no? O sea, si tiene una infección, ¿no? Hay un, ¿cómo se llama? Una, pastilla, ¿no? Que se llama óvulo. A veces el personal de salud no indica, ¿no? Para, cómo introducir, ¿no? O sea, cómo, este, como digan, ¿no? O sea, cómo meter en nuestro vagina, ¿no? Como, o sea, primero nos dice para lavar las manos, ¿no? Así como le ves en la imagen, ¿no? Si tiene una infección, ¿no? Y eso se trata de, no sé, cómo administrar el medicamento de nuestro vagina, ¿no? Y siguiente diapositiva, Miss. Y eso sería todo mi diapositiva, mi exposición, Miss, y muchas gracias. Listo, Meléndez. A ver, vamos. Entonces, ahora faltaría Muñoz, ¿verdad? Sí, mi. Ya. ¿Vas a compartir, hija, o te van a ayudar a compartir? Miss, no puedo compartir. No sé si me podrías ayudar, Miss. Es que a tu Envíalo, persona por WhatsApp. favor.
Listo, ahora sí. Ya, ahora sí voy a, voy a compartir, ¿ya? Explíquenme, ¿ese es un nuevo programa? ¿Ese WPS? No, primera vez que veo. Mm, ¿Me avisas, Muñoz? Sí, Miss. Ah, Pero no sé, me has puesto cualquier otra cosa, ¿no? Yo sé, no es mi nombre. Yo no sé qué profesor será. disculpa, Miss, me habré Ah, confundido. ya, a ver, empieza, hija. Buenos días, compañeros y compañeras y Miss, y prosiguen con la exposición. Miss, la otra diapositiva. Ah, vía inhalatorias, introducciones. La vía inhalatoria es la vía de la elección para la administración de la vía de los fármacos, ¿no? Habitualmente en el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y también pulmonares obstructivas, las principales ventajas, ¿no? Que aportan debido a en acciones tópicos, ¿no? Se consigue un efecto rápida y directa con los menores dosis, ¿no? Y también es posible sin los efectos secundarios de la vía sistemáticos, ¿no? Y también la vía administración inhalatoria presenta el conveniente es de utilizar dispositivos del complejos, ¿no? Y funcionamiento y técnico de la inhalación difícil de ejecutar por el parte del paciente, ¿no? Eh, vía de inhalatoria, ¿no? Y en general los medicamentos para los asmas se administra por vía inhalatoria, ¿no? Mediante unos dispositivos adaptados que permiten depositar el fármaco, ¿no? En la vía respiratoria donde se hace efectos, ¿no? Mi de otra diapositiva. ¿Cómo se absorben las vías inhalatorias? La profundidad que alcanza el fármaco en los pulmones, ¿no? Dependerá de los tamaños de las gotas, de las más pequeñas son las que alcanzan mayoría profundidad, con los que aumenta las cantidades del fármaco, ¿no? Absorbidos en el interior de los pulmones son absorbidas por el torrente del sanguíneo, ¿no? Y también son la, la vía inhalatoria son ventajas y desventajas, ¿no? Es el pequeño tamaño fácilmente transportables, bases o dosificaciones muy exacto, ¿no? Y se puede aplicar a cámaras de inhalaciones o utilizando para medicaciones de rescate, ¿no? Desventaja, la mala coordinaciones activa las inspiraciones, efec- efectos, fricción fríos, entre interrupciones de las inspecciones de las importantes particulares, los
paredes posteriores de las faringes, ¿no? La otra diapositiva, Miss. ¿A qué se afecta, no? La vía de los inhalatorios, ¿no? Los vías inhaladores disminuyen las formas de las salivas en la boca, ¿no? Y los síntomas, ¿no? Relacionados con tu salud, vocal dental, ¿no? Los siguientes, sequedad de boca, cambio de las bocas más ácidos aptas por el canti, ay, no sé. En la boca y paladar que se puede ser dolorosa son más frecuentes en los inhaladores, una corticoides, ¿no? Entonces se administra. La inhalación se pone la administración de medicamentos, ¿no? A través de la nariz y la boca, ¿no? Y hacia los pulmones y también durante las inhalaciones respiratorias, ¿no? La otra diapositiva, Miss. ¿Qué medicamentos se administra por vía inhalatoria, no? Los fármacos que se administran a través de los nebulizadores son antibióticos, broncodilatadores y corticoides y mucoléticos, ¿no? Existen en tres tipos, ¿no? Y el sistema de la nebulización, nebulizadores de neumático o tipos de RG y nebulizadores que ultrasónicos y la nebulización de las mallas, ¿no? Y, los medicamentos por vía inhalatoria son gases, ¿no? Ejemplo, en el oxígeno para sus acciones sistemáticos, ¿no? Y sólidos, finalmente, polvorizados y líquidos que nebulizadores, las vaporizados como las mayorías de los mucoléticos y litatorios que son las administración por sus efectos localizados, ¿no? Y nada más sería mis. Muy bien. A ver, tienen que saber de qué se trata su diapositiva, por favor. No es solamente leer, tienen que saber. Si no, listo. A ver, vamos entonces a nosotros continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de la administración de medicamentos. Vía oftálmica, vía nasal, vía ótica. ¿Ya? Me avisan por favor cuando ya se pueda visualizar para poder continuar. Y se puede visualizar. Ya, muy bien. Entonces, nosotros, si mal no me equivoco, habíamos visto o habíamos empezado a tratar lo que era la vía oftálmica, ¿no? La vía oftálmica, al igual que el resto de medicamentos, viene a ser la administración, pero recuerden que la vista viene a ser una parte bastante delicada. O sea, no se puede administrar también cualquier medicamento. Hay que tener mucha precaución, especialmente con la esterilidad del frasco. La vista se puede infectar rápidamente. La persona, por más de que sea una vía de administración sencilla, de todas maneras, es una forma de medicación que hay que tener muchísima asepsia, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos visto que normalmente los medicamentos que se administran por esta vía se administran por motivos de infección o inflamación, pero también puede ser por otros motivos, como por ejemplo daños en estructuras oculares o también para evitar lo que es la resequedad en esta zona, ¿no? Muy bien, la velocidad de absorción viene a ser de 5 minutos, es bastante rápida. Como es local, entonces la función que cumple es rápida, ¿no? El efecto es rápido. Y también debido a que es una mucosa y tiene bastante irrigación, también es rápido,
¿no? Muy bien. Son, como ya había mencionado, solamente 2 gotas, nada más por cada vista. Listo. Habíamos visto los problemas más comunes, ¿no? En el caso de lo que era las enfermedades más comunes en la vista, como por ejemplo la conjuntivitis, que viene a ser infección donde hay mayor cantidad de secreción, y esta secreción que puede ser amarillenta, puede ser verdosa, y eso es debido a la presencia de microorganismos que nosotros mismos hemos adquirido quizá por la manipulación con la mano sucia, hemos tenido contacto con algún objeto, ¿no? Personal, por eso nunca se debe compartir, especialmente maquillaje. Persona que usa rímel, que utiliza delineador, entonces no se comparte. Eso es personal. Eso es como que tú compartas tu ropa interior, ¿no? Definitivamente eso tiene que ser exclusivo para una sola persona. Si no, el riesgo de que yo me pueda infectar o pueda adquirir alguna enfermedad es bastante alta, ¿no? Ahora también la manipulación con la mano sucia, el haber tocado algunos alimentos u objetos contaminados, por ejemplo, alimentos, ¿no? A veces nosotros cuando vamos y adquirimos productos en el mercado, inconscientemente también nos tocamos la vista. ¿Qué nos decían justo en la época de la pandemia? Cuando nosotros estábamos en la calle, no tocarse la nariz, no tocarse los ojos, porque de todas maneras el riesgo del ingreso del virus o el riesgo de infección es alto, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? No es que nos alarmemos, sino que en algunas situaciones puede llegar a ser grave. Por ejemplo, les cuento la experiencia de una alumna ya hace unos 4 años aproximadamente. Ella trabajaba en lo que era la cosecha de cebolla. Entonces, lamentablemente, en una ocasión se tocó la vista, ¿no? Y bueno, pensó, después de unos días, se produjo una infección y pensó que era una infección como conjuntivitis, que bueno, pues como cuando vas a la piscina, tienes contacto con algún fluido contaminado, ¿no? Entonces pensó que era algo sencillo, empezó a automedicarse, se echaba gotas antibióticas, pero no sanaba, o sea, la situación empeoraba. Entonces, cuando ya llegó al oftalmólogo, al especialista, lamentablemente ya tenía una infección avanzada fúngica. O sea, si era una infección fúngica, ¿qué tipo de microorganismo era el que estaba atacando? Un hongo. Ajá, exacto. Por hongo, ¿no? Entonces, ahí lamentablemente, a pesar del tratamiento que se le dio, de todas maneras persistía, seguía al pie de la letra el tratamiento, pero al final perdió la vista y tuvo que reemplazarlo por una prótesis, ¿no? O sea, ella no puede ver definitivamente por uno de sus ojos porque tiene un ojo de vidrio, ¿no? Llegó a perder la vista. Miren, por algo tan sencillo, ¿no? Que si nosotros vemos en retrospectiva, pues si no me hubiera rascado, si no me hubiera tocado, si hubiera ido al especialista, si hubiera, ¿no? Esa frase que siempre utilizamos, pero lamentablemente pues no se pudo salvar ya el ojo y tuvo una infección, ¿no? Listo, entonces, bueno, pues entonces no hay que menospreciar cuando nosotros tenemos algún problema en la visión. Y no sé si ustedes habrán visto también, inclusive ahora, que hay videos cortos que ustedes pueden ver en el Facebook, en el TikTok, que hay que tener mucho cuidado también con el tipo de información que nosotros podamos ver. Hay una deformación
de lo que es el globo ocular, que nosotros normalmente, claro, no tiene nada que ver con este tipo de enfermedades, ¿no? Pero que siempre se les hace la recomendación, que sí es cierta, que ustedes, todos, no solamente ustedes, todos, porque yo también lo he hecho, cuando tienen algún escozor en los ojos, pueden tener las manos limpias, pero ¿qué es lo que hacemos? Frotamos, frotamos, frotamos con los ojos cerrados, ¿no? Con el párpado cerrado. Listo. Frotamos, frotamos. Y siempre hacemos eso, ¿no? Cuando nos levantamos, frotamos, frotamos, frotamos. Y eso va deformando el globo ocular, provocando una condición que se llama queratocono. Entonces, esto no es tampoco algo nuevo, sino que gracias al acceso que nosotros tenemos a esta información, pues se les puede recomendar que no hagan eso, ¿no? A veces, y si ustedes vieran verdaderamente cómo se mueve el globo ocular cuando nosotros nos refregamos la vista, ¿no? Es ahí donde se va deformando. O a veces hacemos, entre comillas, por decirlo así, payasadas, ¿no? Que ustedes han visto los dibujos. Yo he visto personas que abren los ojos y hacen temblar la vista como esos muñecos, como el gatito, el de los dibujos animados. No hagan eso, por favor. Se pueden desprender la retina. Tengan mucho cuidado. ¿Qué hacen si se le desprende la retina? Ya, no, ya pierde la vista. ¿No? A veces por imitar o por gracia, ajá, sí, como el gato con botas, por gracia, ¿no? Y a veces los niños repiten eso. Entonces, es importante. A veces nosotros lo podemos tomar como algo chistoso, pues no. Pero cuando se hace con frecuencia, créanme, un desprendimiento de retina ya nadie te salva, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ciertas cositas. Muy bien. Entonces, los problemas oculares más comunes viene a ser la conjuntivitis, infección, ¿no? El orzuelo, que viene a ser lo que viene a ser, nosotros tenemos unos pequeños conductos, tenemos poros, tenemos también el inicio o el nacimiento de las pestañas, ¿no? Sí, pero lo que dice su compañera Vela, que sacan el globo ocular, sí, pero es que ¿qué pasa? Que los músculos de ese ojo son bastante flexibles, de personas que tienen esa condición, ¿no? Y que no les va a provocar ningún daño, o sea que tienen bastante elasticidad, pero nosotros no, lamentablemente, ¿no? Entonces sí, hay excepciones, son cosas muy, muy particulares, ¿no? Listo. En lo que les decía que el orzuelo viene a ser la obstrucción de uno de esos conductos, ¿no? También puede ser por infección, pero específicamente en ese lugar. Y la diferencia con el chalación, ¿no? El chalación, pues, viene a ser también viene a ser acumulación o la obstrucción de alguna de las glándulas, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de nuestra vista. Porque nuestra vista, al ser una mucosa, tiene que estar lubricada, porque si no, sufriríamos de ojo seco. Y eso también puede condicionar a que poco a poco podamos perder la vista, ¿no? Va disminuyendo nuestra visión. Entonces, estas glándulas también se obstruyen o por la formación de pequeños folículos sebáceos, pero es dentro y es más grande que el orzuelo, ¿no? El chalación inclusive, la persona pues se le cierra el ojo, pero es momentáneo, o sea, esto no va a quedar permanente, ¿ya? Muy bien. El terigio, que viene a ser la famosa carnosidad, que también este puede ser una de las consecuencias del ojo seco, el terigio, ¿no? La carnosidad. Empieza a invadir ya una zona que no
no le corresponde, que viene a ser el iris, y la persona pues empieza también a perder la visión. Cataratas, que viene a ser la opacidad del cristalino, que es el lente natural que nosotros tenemos aquí. El glaucoma, que es la pérdida de la visión periférica hasta que llega a la pérdida de la visión central, ¿no? Normalmente el glaucoma se da en personas que sufren de la presión del ojo, que sufren de diabetes, ¿ya? Listo. Esos son los problemas oculares más comunes, aparte de los que les he mencionado, ¿no? Las retinopatías, que puede ser por hipertensión, y la diabetes, que son dos de las enfermedades que producen daño en los ojos. Y las deformidades como el queratocono, ¿no? Muy bien. Ventajas, ya habíamos visto, se absorbe rápido, el efecto es local, por lo tanto, también es rápido. Es de fácil administración, minimiza los efectos adversos, pero hay que tener cuidado, sobre todo, que al momento de aplicarlo, tiene que ser específicamente en la conjuntiva o en el párpado inferior, más no en la córnea, porque puede ocasionar pues lesión. La córnea viene a ser una parte muy muy delicada de nuestra vista, ¿no? Entonces es preferible decirle a la persona, nosotros lo que hacemos es visualizar el párpado inferior, jalarlo hacia abajo y pedirle a la persona que mire hacia arriba. Entonces ahí podemos ya aplicar las gotas oftálmicas o también las pomadas, ¿no? Un ejemplo de gotas oftálmicas tenemos, por ejemplo, las gotas antibióticas como la gentamicina, tenemos los colirios, ¿no? Que vienen a ser las lágrimas artificiales. Y en el caso de lo que es las pomadas oftálmicas, tenemos la terramicina, ¿no? O el tetralán, que es un nombre comercial, entonces es antibiótico también, ¿no? Cuando la persona tiene infección como conjuntivitis. Y en ese caso, acuérdense, mientras el ojo esté sano, o sea, no haya una infección, la limpieza antes de la aplicación de la gota o de la pomada, si está sano, vuelvo a repetir, si está sano, la limpieza de la vista es desde adentro hacia afuera. Regreso al ojo. A ver, aquí. Este es el ángulo interno, ¿no? Por aquí salen las lágrimas, aquí normalmente se forman las secreciones o lo que nosotros conocemos como legañas. Le pedimos que cierre el párpado y con una gasita, no con algodón, porque el algodón mayormente deja fibras, ¿no? Entonces, de preferencia es con algodoncito, perdón, con gasita. Puede ser con gasa empapada de suero fisiológico, solución salina, cloruro de sodio, el que ustedes gusten porque es lo mismo. O si no tengo pues suero fisiológico, agua hervida fría. En un solo movimiento. Le pido que cierre el párpado de adentro hacia afuera. En un solo sentido. No lo voy a regresar. En un solo sentido. Una sola vez. Volteo a la otra cara de la gasa y nuevamente empiezo a limpiar, ¿no? Sí, también puede ser de manzanilla, sí, también, sí, pero de preferencia de la natural, no la que viene en filtrante, sino natural, ¿ya? De la flor, ¿no? La planta. Sí, no la filtrante, porque no sabemos exactamente si será manzanilla. Nosotros creemos que es, ¿no? Pero no sabemos si es manzanilla combinada con otras cosas más, ¿no? Hay que siempre desconfiar. Entonces, preferible hacerlo de forma natural.
Muy bien, sí, porque la manzanilla dentro de la medicina natural, y eso está aprobado, es antiinflamatorio, ¿no? Muy bien. Entonces se puede hacer, sí, es descongestivo también. Entonces se hace ese tipo de limpieza. Pero, por ejemplo, en esta vista que de hecho está inflamada y que lo más probable es que está iniciando un proceso de infección o conjuntivitis, la limpieza es al contrario, de lo menos contaminado a lo más contaminado. Acuérdense, de lo menos contaminado a lo más contaminado. Igualito, le pedimos que cierre el párpado y hacemos la limpieza de afuera hacia adentro, ¿ya? Igualito, en un solo movimiento. No vamos y venimos, no. Una sola vez. Volteamos o si está muy contaminado, lo descartamos, agarramos otro pedacito de gasita, limpiamos. Y precaución, siempre con guantes, porque en mis uñas, por más cortas que yo tenga, puede tener contacto con esa infección. Nos lavamos la mano o de repente nos olvidamos de lavarnos las manos, nos tocamos la cara, ya. De hecho, contaminación cruzada. ¿Ya? Muy bien. Eso es en cuanto a la vía oftálmica. Vía ótica. La vía ótica viene a ser la administración del medicamento en el conducto auditivo externo. No piensen que ingresa salvo haya una infección interna, pero normalmente los medicamentos que van a la vía ótica son solamente para el conducto auditivo externo. Y tiene diferentes efectos terapéuticos que más adelante lo vamos a ver, ¿no? También la velocidad de absorción viene a ser de 5 minutos y la dosis que se administra no puede pasar más de 4 gotas, si es que fueren gotas, ¿no? Porque también se puede aplicar en pomadas, al igual que en la vía oftálmica. Listo, el oído, un poco vamos a ver lo que es la parte anatómica. El oído viene a ser, está dividido en 3 partes: oído externo, oído medio, oído interno. Nosotros tenemos que saber la anatomía, si no, no podríamos comprender cómo es que actúan los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, en el oído externo, ¿qué estructuras se encuentran? Se encuentra pues lo que es el pabellón auricular, el canal auditivo y también se encuentra el tímpano. Este viene a ser el límite. El tímpano viene a ser una membrana bastante elástica, bastante flexible, que es el que capta las vibraciones auditivas, ¿no? Y permite que esas vibraciones lleguen y muevan estos huesecillos para poder conducir todo lo que es los sonidos, ¿no? Sonidos, cualquier tipo de sonido, sonidos agradables y desagradables también, ¿no? Hay personas que pueden tener mucha sensibilidad en el conducto auditivo. Esta quiere decir que este tímpano es bastante sensible. Hay personas que no toleran el ruido, ¿no? Hasta dolor de cabeza les da. Pero hay que cuidarlo. Este tímpano, ¿cómo se puede afectar? Se puede afectar, por ejemplo, si una persona tiene hongos en el conducto auditivo. Puede ser por una infección o puede ser por estar escuchando constantemente ruidos muy fuertes. Si una persona tiene contacto, por ejemplo, los que prueban los equipos musicales, ¿no? No sé si ustedes habrán visto inclusive que los músicos profesionales utilizan unos tapones, ¿no? Para que no vean afectado su oído, porque es también una parte de su cuerpo con la que trabajan, ¿no? Igual nosotros que somos del rubro de la salud, utilizamos bastante nuestro oído cuando nos colocamos el estetoscopio. Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo, porque si el tímpano, por ejemplo, lo
lo sometemos a decibeles muy altos, o sea, ruidos muy fuertes, ¿qué es lo que va a pasar? Este tímpano se va acostumbrando y se va fibrosando. O sea, ya no va a ser elástico, sino va a ser duro, tenso. Entonces, cuando ya nosotros queramos escuchar, ya ese tímpano ya no va a ser flexible como antes y vamos a ir perdiendo la audición poco a poco, ¿ya? Por eso, personas que trabajan acomodando los equipos musicales, que tienen que probar el sonido, ellos, por ejemplo, sufren de hipoacusia, disminución de la audición, ¿no? Debido a esto, ¿ya? Después, eso es el oído externo. Después tenemos... Qué gracioso. ¿Por qué se dice que el oído es el órgano del equilibrio? Ya, eso lo vamos a contestar cuando lleguemos al oído interno, ¿ya? Tuvo cera en el oído y mucho dolor. Lo llevaron al otorrinolaringólogo y le hicieron lavado de los oídos. El oído izquierdo tenía una inflamación leve en el canal auditivo. Sí, tiende a inflamarse esta mucosa, ¿no? Sí, a veces suele suceder. O sea, nosotros formamos cerumen y el cerumen es normal, pero hay personas que producen mayor cantidad de cerumen y se compacta. El cerumen es blando, pero en algunas personas suele compactarse y se vuelve duro, ¿ya? Ahí es donde requiere de este tipo de lavado, ¿no? El lavado lo tiene que hacer el otorrino o el cirujano. Porque si lo hacemos nosotros de manera empírica, podemos perforar el tímpano. Si el tímpano se perfora, va a sangrar. Y créanme, la sangre que sale del tímpano es, pero muy escandalosa. Eso es uno. Segundo, el tímpano va a regenerarse, sí se regenera, pero ya no va a ser igual. La persona va a tener la audición baja y eso ya no se recupera, lamentablemente, ¿no? Por eso el otorrino lo tiene que hacer. Tiene su metodología, tiene los equipos, los implementos necesarios, ¿no? Muy bien. Cuando leen mal, sientes dolor de oído. Créeme, a mí no solamente me duele el oído, me duele la cabeza, me duelen los ojos, todo. Ajá. Sí, cuando se hacen el lavado de oído puede salir de color, de todos los colores, créeme. Déjame decirte que he visto cerumen compactado de todos los colores, puede salir. Y esto es que ha salido de un color amarillento. Hay personas que les ha salido tipo ceniza, tipo brea, marrón, verdoso. Hay niños que inclusive se introducen objetos o semillas en los oídos. Sí, de todo se ha visto, ¿no? En el oído. Por eso siempre hay que estar vigilando, especialmente a los más pequeños, ¿no? Sí, con suero fisiológico y con jeringa. Sí se hace así, de esa manera, pero tiene su método, el otorrino. O sea, no es que coloque y de frente, no. Inclusive hasta lo colocan a baño María porque es una zona bastante sensible, ¿no? Sí, cuando se inflama, cuando a veces no es por una infección quizás, sino por inflamación, porque hay mucho cerumen y está ocupando más espacio y eso hace que la mucosa se inflame y duela, ¿no? Y el dolor de oído es terribilísimo, terrible, 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 porque el dolor del oído no te deja pensar, no te deja dormir, no te deja comer absolutamente nada. Es algo punzante, parece inclusive que tuvieras un corazón dentro del oído. Sí, así de terrible es cuando hay una afección auditiva. Ya, bueno, entonces continuamos. El oído medio. En el caso del oído medio, ¿qué es lo que lo conforma, no?
Por ejemplo, lo que vienen a ser los huesecillos, ¿no? Los 3 huesecillos más pequeños del cuerpo humano, el yunque, el martillo y el estribo, ¿no? Martillo, yunque y estribo. Estos 3 huesecillos que se mueven al compás del tímpano, ¿no? Y llevan hacia el oído interno los sonidos. Pero seguimos en el oído medio. En el oído medio nosotros también tenemos un conducto pequeñito, pequeñito, que se llama la trompa de Eustaquio, no la trompa de Falopio, la trompa de Eustaquio, por si acaso, ¿ya? Trompa de Eustaquio, que conduce o que tiene una conexión con la garganta. Por eso es que el especialista se llama otorrinolaringólogo. Oto de oído, rino, nariz, laringólogo de garganta, de laringe. Porque cuando se afecta uno, se afectan los 3. Yo estoy estornudando, voy a sentir que mis oídos suenan, se destapa o se tapan, ¿no? Y mi garganta empieza a inflamarse. Claro, porque hay una conexión entre los 3, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que este conducto viene a ser como una especie de desfogue. ¿Por qué? Porque en este oído medio circula una cantidad de líquido normal, ¿no? Tenemos una lubricación normal en el oído interno, pero ¿qué pasa cuando hay una otitis, cuando hay una infección? Se inflama este conducto y se queda atrapado este líquido aquí. Y ese líquido va a ser más presión, porque entra el líquido, pero no puede salir. Y eso es bastante doloroso. Bastante doloroso, ¿no? Inclusive cuando se puede observar a través de la otoscopía, se ve que detrás del tímpano como hace burbujas de agua, ¿no? Es porque se ha llenado de líquido dentro. Porque este conducto es el desfogue, como les digo. Entra y sale líquido normal. Pero cuando hay una infección, este conducto se inflama y obviamente no permite la salida de nada, ¿ya? Y ahí es donde empiezan los problemas. La famosa trompa de Eustaquio. Después tenemos el oído interno. En el oído interno ya vienen unos órganos más especializados como la cóclea o caracol, ¿no? Tenemos todo esto que forma el laberinto, así se llama, el laberinto. Y ahí vengo a responder la pregunta que me hizo su compañera, ¿por qué se considera el oído como uno de los órganos del equilibrio? Porque también en esta parte circula una cierta cantidad de líquido en el laberinto. Pero cuando existe alguna infección o afección al laberinto, entonces hay un desequilibrio. Este es el que permite controlar nuestro equilibrio. Tú caminas y puedes caminar, ves las cosas que están estáticas, las ves estáticas. Caminas, puedes caminar derecho, pero si de repente hay una afección en el laberinto, lo que nosotros conocemos como laberintitis, se inflama este laberinto y perdemos el equilibrio. Y hay que ver cuál de los 2 oídos es el que está afectado. Al haber laberintitis, la persona no va a poder ni siquiera abrir los ojos. Si abre los ojos muy rápido, se marea. Si la persona intenta caminar, se va a ir hacia el lado del oído que está afectado. Se puede hasta caer y ni qué decir, no va a poder atarse los zapatos, no va a poder ponerse las medias, porque el hecho de agacharse es un cambio de posición. Y al haber ese cambio de posición se va a marear y se puede caer, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene laberintitis, tiene que guardar reposo hasta que se pueda recuperar. Claro, con los medicamentos que le dé el médico, el otorrinolaringólogo,
¿no? Y es terrible. Yo he sufrido no de laberintitis, sino de una afección ya más adentro, que ha sido del nervio auditivo. Si a mí no me hubieran detectado a tiempo, porque miren, es algo, a veces pensamos que puede ser cualquier otra cosa. Tú vas al médico pensando que de repente son náuseas, son mareos, por cualquier otro motivo, menos por el oído. Por ejemplo, yo empecé a tener mareo, inclusive, miren cómo afecta a otras partes del cuerpo. Empecé a tener mareos, náuseas. Yo inclusive no podía dormir, no podía conciliar el sueño. De esto yo les hablo, hace años, inclusive estaba soltera, ¿no? Que habrá sido pues hace unos 10, 11 años más o menos. Ha sido esta experiencia que tuve, pero que hasta el día de hoy ha sido para mí la más terrible. Porque cuando yo tuve ese tipo de problemas no podía dormir. Es más, al yo echarme a mi cama, supuestamente para descansar, o sea, yo tenía sueño, yo me sentía cansada, pero debido a estos mareos, debido a esta situación, esta falta de inestabilidad, de estabilidad que tenía, entonces no podía dormir. Y yo estando echada en mi colchón, imagínense, o sea, que tanto era el problema que yo tenía que agarrarme de los bordes de la cama, estando recostada para, para, porque pensaba, parecía que el colchón me iba a botar. Estando quieta, estando aún así en reposo, era tan terrible y yo no podía pegar los ojos durante toda la noche. Y una vez que me despertaba, me daba miedo bañarme, me daba miedo cambiarme. Inclusive a mi familia ya parecía, me decían, o sea, ellos a su experiencia externa, porque yo podía sentir una cosa, pero como me veían ellos, me parecía, ahora me parece gracioso, pero en ese momento pues no. Me llamaban a comer, a almorzar, a desayunar, bueno, y decían que parecía que ya había perdido la razón, porque yo no me peinaba, o sea, tanto me afectó, yo no me peinaba, me aseaba con la justa, no me cambiaba, estaba con pijama todo el día. Y obviamente pues no podía ir a trabajar por ese tipo de situación. E inclusive fue tanto el problema que empecé a tener taquicardias, o sea, se elevaba mi frecuencia cardíaca, estando en reposo. Fui a médico general. El médico general me mandó a medicina interna, que es otra especialidad. El médico interno me mandó al neurólogo. El neurólogo me dio unos medicamentos que aparentemente ya me estaban haciendo bien y cuando me manda unos más fuertes, que fue terrible porque fue peor, resultó peor, el neurólogo me mandó al psiquiatra, ¿no? Y cuando de pronto, como son a veces las señales, que cuando en eso ha de cuenta que hubiera iluminado el consultorio de otorrinolaringología. En ese tiempo pues yo estaba junto con mi hermana, ¿no? Las dos únicas, somos dos hermanas y ella era la que se encargaba de ayudarme. Y ella me dice, ¿qué te parece? No perdemos nada, porque ya hemos pasado por todos los especialistas. Vamos a otorrino. Fuimos a otorrino y me hizo las pruebas. Tú tienes una afección al nervio auditivo. ¿Qué? ¿Al nervio auditivo? ¿Y por eso siento todo eso? Sí. ¿Hasta las taquicardias? Sí, hasta las taquicardias. Y así el hecho de estar descuidada totalmente, sí. Pero a mí me dieron vitaminas en el hospital así general del MINSA, que me causó una reacción alérgica y las ronchas que a mí me salían no eran unas ronchas normales,
le salían unas ronchas que parecían unos panes tan grandes en todo el cuerpo. Entonces decidimos probar nuevamente con el otorrino, pero de manera particular. El otorrino, ustedes saben, pues de manera particular se hacen 1001 pruebas. Cuando el doctor me dijo, tú has estado al borde de perder la audición y también de llegar a problemas psiquiátricos. ¿Por el nervio auditivo? Sí, por el nervio auditivo. Miren, o sea, una cosa tan pequeñita que a veces nosotros no le damos importancia o quizás no lo relacionamos, cómo puede afectar tanto. Lo que no logré en 3 meses, en 15 días ya estaba recuperada, pero me dejó secuelas, porque como ahí estoy leyendo en los mensajes que, por ejemplo, sigue teniendo mareos de vez en cuando, le duele la cabeza, sí, a mí también me ha quedado lo mismo. Yo de cuando en cuando, por ejemplo, yo estoy dictando mi clase presencial y de un momento a otro parece que tú estás mirando un sitio y después ya estás prácticamente casi en el suelo. O sea, esa descompensación, esa sensación de que ha perdido la estabilidad es horrible. Claro, no es continuo, pero eso sí, ha quedado como una secuela, ¿no? Y por eso debemos de cuidar nuestro oído, pero muchísimo, 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 ¿no? Sí, y te hacen examen de todo, de todo, de todo. Y tú piensas que eso es la vista, que es cualquier otra cosa aparente, ¿no? Por los síntomas, pero no. Es por afección, o bien al laberinto, o bien al nervio auditivo, ¿no? Gracias a Dios que yo no tengo audición baja, a pesar de que he tenido afección al nervio auditivo, pero sí tengo problemas, por ejemplo, de estabilidad, ¿no? O sea, mi equilibrio a veces. Por ejemplo, cuando yo me enfermo, cuando yo empiezo a estornudar, a toser, uy, no, para mí es fatal. Eso es de hecho que voy a estar mareada mientras a mí me dura el proceso, ¿no? Y sí, te duele hasta la cabeza. Sí, 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 sí. De todas maneras, una persona que ha tenido una afección al oído, cada cierto tiempo tiene que hacerse ver. No hay que dar por sentado de que ya te recuperaste y que ya el resto de tu vida ya no vas a tener ese problema. No, más bien al contrario, te hace predisponente a tener una nueva afección auditiva, ¿no? Listo. Medicamentos óticos. ¿Qué medicamentos se utilizan para lo que para lo que tiene o qué problemas de oído podemos tener? Por ejemplo, tenemos cuatro tipos de medicamentos generales, ¿no? Los antiinfecciosos, o sea, para de repente algún problema bacteriano, ¿no? Muy raro es que sea por virus, muy raro, pero no imposible. Pero en este caso tenemos los medicamentos antibióticos o antiinfecciosos o antibacterianos, ¿no? Después tenemos lo que es los antimicóticos. ¿Qué cosa creen ustedes que sean los antimicóticos? Para tratar, me dices que algún tipo de hongo. Sí, exacto, los hongos. Y los hongos provienen pues normalmente por la humedad. El canal auditivo es un lugar propicio para los hongos porque es oscuro y porque es húmedo. Entonces, ahí se aprovecha el hongo. ¿Cómo podemos adquirir este hongo? Probablemente en la piscina, cuando nosotros nos bañamos, entonces cuando tenemos contacto con agua, ¿no? Entonces ahí puede empezar la infección fúngica o micótica. También tenemos los agentes ablandadores de cerumen. Cuando la persona
tiene o produce gran cantidad de cerumen y se compacta, o sea, se seca y no sale, porque normalmente el cerumen se produce y solito va cayendo, ¿no? Nosotros vamos a ir limpiamos, pero solamente la parte externa, no todo. No introducimos, a veces introducimos el hisopo de tal manera que podemos lastimar el tímpano, ¿no? Entonces, en este caso, agente ablandador del cerumen. Ablanda el cerumen y poco a poco va a ir cayendo, va a ir saliendo, ¿no? Y los analgésicos, o sea, para el dolor específicamente. Por ejemplo, tenemos aquí el Ciprodex ótico. ¿Qué es el Ciprodex ótico? Genérico comercial. Ahí está. Genérico o Comercial. comercial. ¿Cuál es su nombre genérico o qué componentes tiene? Ciprofloxacino y dexametasona. Ajá, muy bien. El ciprofloxacino viene a ser el antiinfeccioso. Mire, tiene dos componentes, o sea, está compuesto por dos. Ciprofloxacino es el antibiótico y la dexametasona es antiinflamatorio, o sea, va analgésico, va a ayudar a aliviar el dolor. ¿Ya? Otiflex también. Comercial. Ajá, también comercial, ¿no? Sus componentes son Ciprofloxacino, ketoconazol y prednisolona. ajá, sí, Mori, sí, tienes razón, solamente que en este caso lo he puesto como ejemplo nada más, no, obviamente no se utiliza, sino para que sepan nada más. Claro, en este caso, como dice su compañera, ¿es de uso veterinario? Vale. Sí, sí es de uso veterinario, pero lo he puesto solamente por los nombres nada más, ¿ya? Ciprofloxacino igual, antibiótico. Ketoconazol, el ketoconazol es antimicótico, ¿ya? Y la prednisolona ayuda a desinflamar, es igual, para el dolor. Y el otodine, que es Comercial también. comercial, este es analgésico. La fenazona más benzocaína, viene a ser un tipo anestésico, ¿no? Ayuda. Hay otro que seguramente ustedes lo han escuchado y lo han utilizado bastante, el otosambón. El otosambón también es una gota, pero súper milagrosa, creo, porque sí, bastante se ha utilizado y se sigue utilizando, ¿no? Es analgésico, ¿ya? Y, por ejemplo, un agente ablandador del cerumen viene a ser la glicerina. La glicerina. Ese es hace 20 años y aún así se sigue utilizando el otosambón. Sí. Y agente ablandador del cerumen, glicerina, ¿no? Ayuda a ablandar el cerumen que está compactado. Se utiliza 1 o 2 gotas por cada conducto auditivo y en este caso, pues, ese cerumen va ablandando. Y para evitar que se endurezca más, ¿no? Y solito va resbalando, solito va cayendo. Muy bien. Termino con lo que es los medicamentos óticos, ¿ya? Se deben tener en cuenta previamente dos aspectos. Evitar la presencia de agua en el oído. Ojo, tiene que estar seco. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a limpiar el conducto auditivo antes de aplicar el medicamento, ¿no? Porque si no, en vez de mejorar, voy a ocasionar de que se siga produciendo, pues, lo que son los microorganismos. ¿Qué hago? Pues, por ejemplo, puede ser con un pañito, o con una telita o con el mismo papel, empiezo a hacer un torniquete, ¿no? Como si fuera un hisopito. No usar hisopo, de preferencia no. Con el mismo y se introduce nada más sin moverlo dentro del oído. Se seca
y recién ahí puede uno aplicar el medicamento. La mezcla de excipientes con el cerumen puede ser ineficaz, o sea que si hay demasiado cerumen, ¿qué es lo que va a pasar? No hace el efecto. No, el medicamento no, debido a que el cerumen es viscoso y no deja ingresar el medicamento, ¿ya? Entonces, el médico va a ver primero solucionar el problema de exceso de cerumen y después ya ahí el médico va a recomendar el medicamento, ¿ya? Formas farmacéuticas administradas por vía ótica, formas farmacéuticas, no la función que cumple, ya las hemos visto. Puede ser antiinfeccioso, puede ser antimicótico, ablandador del cerumen y también lo que viene a ser analgésico, ¿no? Pero dentro de las formas farmacéuticas, las más comunes es las gotas óticas, ¿no? Son soluciones o suspensiones que se administran en procesos óticos sin que haya perforación de la membrana timpánica. O sea, aquí no se ha visto afectado el tímpano, ¿ya? El Siriax Otic, que es ciprofloxacino más hidrocortisona. Ciprofloxacino, acuérdense, antibiótico. Hidrocortisona, antiinflamatorio. Ahí es bastante bueno. Mucho mejor que la dexametasona, que también es antiinflamatorio, ¿no? O que la prednisolona. Pomadas óticas. Las pomadas no es líquido, sino más bien al contrario, es semisólido. Está destinado a la aplicación externa solamente en el conducto auditivo. Por ejemplo, Otomax. El Otomax dentro de sus componentes tiene betametasona, que viene a ser y el cotrimazol. Betametasona, que viene a ser un antiinflamatorio, y el cotrimazol, que viene a ser un antimicótico, ¿ya? Entonces, también las pomadas óticas se utilizan, ¿no? Muy bien. Ventajas y desventajas de la vía ótica. ¿Se logra tener un efecto local? Sí, es rápido. Remueve de forma sutil e indolora secreciones y cuerpos extraños del oído. Por ejemplo, cuando ingresan insectos, hay que tener mucho cuidado, el insecto no se saca así nada más. ¿Cuántas veces han llegado personas que ha entrado la mariquita, que ha entrado el capacho, que ha entrado de repente la cucaracha, algún tipo de insecto, cualquiera, ¿no? Sí, ha ingresado y se ha quedado atrapado, ya porque el insecto ya no retrocede, ¿no? Entonces, avanza nada más y puede llegar a perforar. Imagínense que ustedes sientan dentro de su oído que se está moviendo, ¿no? Y con la desesperación las personas empiezan con el palito de fósforo, y ahí es donde se lastiman más. ¿Qué se hace? Se echa componentes, ablandador de cerumen. ¿Por qué? Porque es aceitoso. Y el aceite, todo medicamento que sea aceitoso, ahoga a los insectos. Lo ahoga, sí, ya ves, lo ahoga y ahí recién puede salir, ¿no? Pero si es imposible que salga, entonces otorrino, porque el otorrino tiene unas pinzas tipo caimán, son chiquititas, ¿no? Y con eso puede sacar. Claro que le va a echar de todas maneras un líquido para que el insecto se ahogue y pueda salir. Porque si nosotros intentamos sacar con el caimán así se le llama, ¿no? El insecto, sus patas del insecto siempre tienen como unas vellosidades puntiagudas y eso lastima el conducto auditivo. Puede lacerar el conducto auditivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede sacar. Con una pinza, sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desventajas. Puede llegar a producir molestias e incomodidad porque la persona no va a escuchar, ¿no?
lo va a escuchar y además tiene que estar de lado, su cabeza tiene que estar de lado por unos minutos. ¿Puede generar el aumento progresivo del dolor? Sí, cuando está muy inflamado y se aplica un medicamento, puede generar, en vez de tener mejoría, aumenta la molestia, ¿no? Recomendaciones en el caso del conducto auditivo: revisiones periódicas del oído, no usar objetos puntiagudos ni duros para limpiarse los oídos. ¿Cuántas veces personas que utilizan ganchos, que utilizan de repente la llave, el lapicero, el palito de fósforo, los hisopos, ¿no? Para poder sacarse el cerumen? No. Es más, el hisopo lo único que hace es empujar y compactar más el cerumen. La limpieza diaria debe limitarse al pabellón auditivo externo, solamente esta parte es lo que se puede observar, el pabellón auricular, y el conducto solamente en la parte externa, ¿no? Medicamentos óticos deben utilizarse para un único paciente, para evitar la contaminación cruzada. Sí utilizamos mucho el hisopo, ¿no? Y el hisopo, vuelvo a repetir, a veces cuando hay escozor en el conducto auditivo, en el oído, ¿qué hacemos? Utilizamos el hisopo y seguimos introduciendo en forma rotatoria. Seguimos, hasta que llega un momento en que se desaparece el hisopo. Parece que ni siquiera se estuvieran introduciendo nada. Les hace cosquillitas, creo, en el cerebro ya. Porque se concentran de una manera, ¿no? Entonces, sí, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Muy bien. Si la punta del gotero o el aplicador toca el pabellón o el conducto auditivo, hay que lavarlo con agua tibia y secar con una gasa estéril para evitar que se contamine, ¿ya? Porque eso se va a seguir utilizando durante todo el tratamiento. Listo. Me quedo aquí porque ya me falta todavía un poco más, ¿ya? Listo, entonces, aquí me quedo, chicos. Voy a ver quién falta en la asistencia. ¿Alguien faltaba? Aburto Segarra. Príncipe Aro. Listo, muy bien. Entonces nos encontramos el día viernes. Preparen su lista de medicamentos por vía oftálmica y por vía óptica, ¿ya? Muy bien. Nos vemos, chicos, cuídense, que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias, profesora. Cuídese, bendiciones. Hasta mañana. Hasta el día viernes, cuídense. Sí, 5 de cada uno, Vela. Ajá. Ahora, ¿podría repetir qué dijo? Para buscar qué. 5 medicamentos por vía oftálmica, 5 medicamentos por vía óptica, ¿ya? Ya, profesora, gracias.